José Revueltas. Palabras en libertad. 50 aniversario luctuoso del eterno disidente. Y de pronto descubro el marxismo, ¿verdad? Dije, no, pues esta es la causa que hay que seguir. En total, ¿como cuántos años se habrá pasado usted en la cárcel? Pues quién sabe, yo creo que sumándolos, son unos 10, no digamos que muchos. Las veces que he estado en la cárcel, ¿en qué han influido en su...? Han influido mucho por cuanto a que he visto la desnudez del hombre. La cárcel desnuda completamente al individuo, porque la carencia y la necesidad descienden en absoluto. Y uno se pelea por un bolillo, o te pueden matar por un bolillo. Su apellido de alguna manera también fue su destino, Revueltas. José siempre se caracterizó por ser un hombre inquieto, que causaba revueltas por donde pasara. Un espíritu rebelde y crítico, contestatario y lúdico, en quien lo más importante estaba la necesidad casi vital de mirar con ojos críticos su entorno, el tiempo y la sociedad a la cual pertenecía. Medio siglo ha transcurrido desde que nos dejó el escritor, nacido el 20 de noviembre de 1914 en Santiago Papasquiaro, Durango, y su obra, sobre todo su pensamiento, parecen tener cada vez mayor vigencia, al formar parte de un territorio muy personal, donde el escritor y guionista se convierte en eje para la reflexión de muchos otros temas de su tiempo. Pero en torno a la vida de José Revueltas aún hay muchos enigmas, hay muchas dudas, hay muchas cosas que se escriben de manera cotidiana y que pueden cambiar cuando tiene uno a los especialistas a su lado, como es el caso de Evodio Escalante y de Álvaro Ruiz Abreu, que Evodio, en cuanto escuchó que decíamos la fecha de nacimiento y el lugar, enseguida nos hizo la señal de que no era así. Evodio, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy grato estar aquí con ustedes en Radio Educación. No, es que es un dato falso. La familia Revueltas sí nacieron casi todos ellos en Santiago Papasquiaro, pero a José le tocó nacer ya en Durango. Hubo una serie de migraciones que terminaron en la Ciudad de México, ¿no? Porque iba el papá, que era barrotero, era muy buen negociante, fue como creciendo y agrandando, digamos, su horizonte comercial, y ya no... Le quedó chiquito Santiago Papasquiaro, se fue a Durango, después estuvieron en Guadalajara y al fin de cuentas vinieron a vivir a la Ciudad de México. Entonces nació en Durango, y a mí el propio José me lo dijo una vez que andábamos caminando en Durango, dije, por la calle de Patón, y me dice, miren, en esa casa nací yo. Uh-huh. Y esos son ese tipo de datos biográficos que se van construyendo y reconstruyendo, pero que además cuando los cuentan directamente los protagonistas todo cambia, Álvaro. Bueno, sí. Hola, buenos días. Qué gusto estar aquí una vez más en Radio Educación, después que verdaderamente sí he venido 2 que 3 a hablar del mismo tema. Pues Revueltas ya a veces es una figura tan polémica desde el lugar donde nació. La familia de Santiago Papasquiaro, él es de Durango, y ahí tenían un comercio muy grande, muy bien establecido, ¿no? Porque vivir en eso lo contaron los familiares, ¿no? Que había mucha inseguridad en Santiago Papasquiaro, en la sierra de Durango, durante el periodo de la Revolución. Entonces, este hombre que tuvo 8 hijos, y uno de los últimos fue José Revueltas, nacido en el 14, y el primero había nacido en 1900, ¿no? Es que Silvestre. Uh-huh. Entonces, buscando un poco de seguridad para aquella prole de hijos y de su familia, se vino y aterrizó en Durango. Bueno, y de ahí siguió, ya lo apuntó
Evodio, en adelante siguió hasta la Ciudad de México, donde llegaron en los años 20, ¿no? Porque por ejemplo, ya la Guerra Cristera, que es 26-29, ya él la ve en la distancia, ya no le toca, como a Rulfo, por poner un ejemplo, ver a todos esos colgados en los postes de la luz, ¿no?, que vio Rulfo. Bueno, y la muerte del padre, no de manos de los cristeros, en el caso de Rulfo, sino de bandoleros que asolaban esas zonas rurales del centro, del oeste y del norte de México. Pues qué mejor manera de comenzar esta conversación en torno a José Revueltas, a un personaje, a una figura que sin duda ha sido polémica, pero que también, y quizá aquí vale la pena mucho recordar las palabras de Octavio Paz, quien fue su gran amigo durante mucho tiempo, pese a las diferencias ideológicas que los alejaban, quien decía de José Revueltas que había sido uno de los mejores escritores de su generación y uno de los hombres más puros de México. Este es el comienzo de esta evocación de José Revueltas. Y no podemos hablar de José Revueltas si no antes nos detenemos, como ya ustedes nos lo mostraron, en la familia, porque estamos hablando de la parte, digamos, comercial de lo que había, lo que sostenía todo un apellido, pero prácticamente todos sus integrantes estaban vinculados con el arte y la cultura, y aquí algo que llama la atención es de ser abarroteros, de ser comerciantes. ¿Cómo fue esa relación, no, Álvaro? ¿Cómo se fueron aproximando? Además, desde Durango, que si hoy está lejos... Hoy... Eso yo no sé cómo definirlo así, bueno, con precisión, pero fíjate que lo sabemos bien, ¿no? Cómo el papá se interesó desde el principio en mandar a sus hijos a estudiar. Cuando vinieron a México los metieron no en una escuela pública, en el colegio alemán que estaba en la Romita, el colegio alemán, y del cual se salió José Revueltas, mientras que su hermana Rosaura, me adelanto a decir, pues siguió estudiando y se hizo germanófila. Ella sí hablaba alemán, como sabemos, trabajó con Bertolt Brecht en Alemania en el teatro, Rosaura, ¿no? Bueno, entonces, desde el principio el papá tiene esta característica de decirle a Silvestre, se va a Estados Unidos a estudiar música. Claro, si la primera esposa de Silvestre, que se casa muy joven, no me acuerdo exactamente la edad, pero muy joven, es una norteamericana. Claro, y entonces llegaba a Durango hablando inglés. Bueno, era la novedad en ese tiempo. Bueno, la novedad es no, si tú quieres, pero una novedad social y cultural, que el estudiante de música Silvestre Revueltas estuviera, tan avanzado. Eso por un lado. Y luego por otro, en la casa, ya en la colonia Roma, cuando se instalan en la colonia Roma, en la sobremesa, el papá les lee. ¿Y qué les lee? A la chamacada, novelas de Benito Pérez Galdós, bueno, del siglo XIX, literatura rusa, española, francesa, inglesa, seguramente Dickens, pero bueno, está registrado que en esa casa había ese afán por instruir a los hijos de la familia en la literatura. Y la mamá también, que era un poco soñadora y que desde Santiago Papasquiaro había leído a algunos autores del siglo XIX, ¿no? Algunos poetas, y escribía algunos versos. Entonces también las raíces de la familia son increíbles en ese sentido, porque el papá, pues claro, tiene que ser un comerciante. Vino aquí y puso un establecimiento en la Merced. Y ahí iba floreciendo, ahí iba muy bien. Ahorita no me acuerdo del nombre del comercio que tenían en la Merced. Ya, lo llamaban el Naranjo. No, Sí, no sé si aquí mismo en la Ciudad de creo México que sí. se repite. Pero yo creo que el papá de los Revueltas, aunque era un
comerciante muy capaz y muy competente, no pensó nunca que sus hijos iban a ser comerciantes. O sea, estaba empampado de cultura y como que le gustaba, les leía novelas a la hora de comer, ¿no? Y la madre sí dice que soñaba, como dice Álvaro, tenía una mente ensoñadora, y ella soñaba con tener un hijo pintor, un hijo músico, un hijo dramaturgo, un hijo escritor. Entonces les inculcó desde la cuna esa búsqueda. A diferencia de muchas familias que querían armar más bien un equipo de béisbol, ¿no? Aquí querían armar un grupo de mentalidades, de creadores que sin duda marcaron a la cultura mexicana. Pero en este sentido, y decía Álvaro, que José Revueltas se salió del colegio alemán. Claro. Viene una formación ideológica también. ¿De dónde proviene todo esto? Porque no podemos dejar de pensar en el arte como una forma elitista, aunque se hayan transformado los conceptos con el paso de los años, pero no dejaba de ser la forma elitista. En el caso de José hay un elemento importantísimo, ese hay que citarlo ya. Es su hermano Silvestre, le lleva 14 años, ¿no? Nada menos. Y entonces, desde que José es un niño ya de 10 años, luego un adolescente, recibe la influencia decisiva. ¿Qué influencia? Ideológica, política, de militante, amante del dolor, del sufrimiento de los demás, amante de la literatura, por supuesto, y sobre todo de la literatura rusa. Entonces es Silvestre el que se convierte en un padre adoptivo, en un hermano guía, en un instructor, ¿no? No hay un texto tan vivo, tan estremecedor, diría yo, de Revueltas, como La Semblanza, que escribió, una semblanza, ¿cómo se llama? Semblanza para una biografía de Silvestre Revueltas, que es una especie de semblanza, pero de su muerte, ¿no? Ese momento en que él cruza la calle, ¿no? Porque le viene a decir su cuñada Ángela que está grave y que se está muriendo Silvestre, él empieza a temblar, ¿no? A temblar, y llega y lo encuentra ahí postrado en la cama, y José parece verdaderamente una escena de la ortodoxia rusa. Se hinca, lo mira, Revueltas apenas lo reconoce, se agarra de la mano de su hermano, y él escucha los gritos de su hermana, que ya llegó la hermana también a la casa, diciéndole, gritando allí, bueno, con un dolor, con profundo dolor, diciendo: Silvestre, no te vayas, no nos dejes. Bueno, es una escena verdaderamente dramática, o también melodramática, que parece el comienzo de una novela. Pero bueno, el texto de la semblanza sobre Silvestre es bellísimo. Y además, qué valentía. Dices, claro que bebía, lo acusaron de ser un bebedor. Muy de claro acuerdo, sí. Álvaro, con sí. el relato que haces. Yo creo que es muy cierto. O sea, don José Revueltas, el padre, muere cuando José tiene, no sé, 8 o 10 años, o 12 años, no sé, está estudiando la primaria en el colegio alemán. Pero al morir el padre, como ninguno de sus hijos es experto en el comercio, el negocio se va para abajo inmediatamente. Entonces ya no hay recursos para que los Revueltas puedan seguir estudiando en el colegio alemán. Ahora, el caso de Rosaura es diferente porque ella es un poco mayor. Ella sí pudo terminar y volverse, como lo dijo muy bien Álvaro, hablante no solo hablante del alemán, sino germanófila, ¿no? Sí. Entonces a ella le cayó como anillo al dedo que Bertolt Brecht la invitara a participar en el Berliner Ensemble. Pero
es muy cierta que al quedar huérfano José tiene dos figuras paternas, no es una, O sea, por supuesto, es Silvestre, no, Silvestre es decisivo, pero no menos decisivo es el hermano Fermín, que también es mayor. Sí, claro. El músico Silvestre, el pintor Fermín. Y Fermín también está involucrado en la política de izquierda de la época. Pertenece a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y es el que ilustra la revista Crisol. Toda la vida de la revista Crisol, publicada por el Bloque de Obreros y Campesinos Mexicanos, algo así, el que hace las portadas es Fermín. Entonces, deja la escuela, José decide que él va a seguir estudiando, pero por su cuenta. Y entonces se mete a la Biblioteca Nacional, que estaba muy cerca de Isabel la Católica, y cuando sale ya cansado de leer libros, de ilustrarse, se va a las oficinas de la LEAR, donde está Fermín. Y ahí llegan las publicaciones, no solo publican una revista comunista, sino que llegan las publicaciones comunistas. Entonces, ideológicamente, estos padres morales que él tiene, que son Silvestre y Fermín, pues iluminan su camino revolucionario. Yo diría que tiene dos padres. ¿Qué le vas a decir? Silvestre Revueltas y el Partido Comunista. Porque el partido se vuelve su guía, su obsesión. Pues hombre, son los años 30. Pero imagínate que en el 35 va a Moscú, invitado. ¿Cuántos años crees que tiene en el 35? 21. Pero también, como la relación con todos los padres, con el Partido Comunista tuvo esa relación ambigua de amor-odio que solemos tener. Exacto. Por eso, y lo que dice Bodio es cierto, que también, bueno, yo creo que el sueño de doña Romanita, que es la madre, se cumplió. Exacto. Porque tuvo el hijo. Bueno, es que sí, oye, Fermín, ilustrando no solamente esta revista, sino, bueno, en sus cuadros que hemos visto por ahí en alguna exposición, cuando lo han, que lo han difundido poco, es buenísimo. Tiene rasgos del cubismo, a ratos es abstracto, pero claro, es, como has señalado, ideológicamente firme, no hay vuelta de hoja. Vamos a hacer una breve pausa para seguir platicando con Álvaro Ruiz Abreu y Evodio Escalante en este 50 aniversario luctuoso del eterno disidente José Revueltas. Mi abuelo José Revueltas se involucró con las causas sociales y simpatizó con las ideas de izquierda gracias a la influencia de sus hermanos Fermín y Silvestre, y Fermín, que estaba en el Partido Comunista cuando el Partido Comunista trabajaba en la clandestinidad. Mi abuelo pues intentó a toda costa entrar también en el partido y se involucró en las luchas sociales, y eso pues lo llevó a que lo apresaran después de una manifestación en el Zócalo. Pues lo agarraron y lo metieron a la correccional, cosa que lo marcó para siempre. A partir de ahí el tema de la cárcel fue un tema recurrente en su obra, y él en la cárcel comprendió muchas cosas, todo un lado oscuro de la humanidad. A partir de ahí su lucha por la libertad fue fundamental. Fue 2 veces a las Islas Marías, pero lejos de intimidarlo, la cárcel reafirmaba su compromiso con la lucha y con la lucha por la libertad. Precisamente fueron sus estancias en la cárcel la que lo hizo ser un espíritu libre. Él fue un hombre íntegro que nunca se vendió, y eso es un ejemplo muy importante para la lucha social en México. Siniestramente activa, tu mujer amortajaba el cuerpecito muerto, llena de cariño, pero con una especie de trágica osadía, como si no tuviera el comedimiento necesario frente a un cadáver. Se volvió para mirar a su marido con ojos resueltos y bárbaros.
no podrás negarte ahora. Él no podía negarse ya, en efecto. Ni siquiera movió la cabeza como antes, terca y dubitativamente. Se sentía tonto de tan triste. La muerte ya no estaba en la silla, pero tampoco, oh Dios, en aquel cuerpo fallecido. Porque la muerte no es morir, sino lo anterior al morir, lo inmediatamente anterior, cuando aún no entra en el cuerpo y está inmóvil y blanca, negra, violeta, cárdena, sentada en la más próxima silla. Sí, dijo, pues ahora ya no le importaba ir por el cura. Iré a llamarlo. ¿Cómo no voy a ir? Aunque sus palabras tenían un hondo rencor, que él advertía más allá de todo. Quiso tomar su jorongo porque afuera había norte y tempestad y se dirigió a la alcayata que servía de percha. El único capaz de traer los sacramentos, las cosas sacramentales, los rojos misterios católicos, el aceite sagrado, la estola ardiendo, era él. Él que permaneció fijo en su lugar, mirando con apuntada pena a la verde, a la azul muerte de la silla. Él iba por el cura con rabia. No podía existir la vida eterna, la muerte eterna, eterna, sin límites. Antes de salir, sentóse por un momento en la misma silla donde estuvo la muerte, para observar todavía a su mujer, que había encendido unos cirios. ¿Y de dónde cirios? Como si los tuviera preparados desde mucho. Afuera soplaba el norte. Después de amortajar el cuerpo, la mujer se sentó en un banquito y quién sabe por qué parecía de rodillas, pidiendo perdón, a tiempo que veía la frente encendida del cadáver. Encendida por una luz que quién sabe de dónde le salía. Dios santo, y estaba muerta. Acabamos de escuchar un fragmento de El luto humano, leído por José Revueltas en 1968. Hay que recordar que fue obra ganadora del Premio Nacional de Literatura. Y antes escuchamos a su nieta Hilda Revueltas hablando un poco sobre lo que ya mencionábamos en esta mesa, Evodio Escalante y Álvaro Ruiz Abreu, que siguen con nosotros para platicar acerca de este personaje como José Revueltas. Hay un tema ahí que sin duda resulta muy interesante, que es saber qué fue antes, el huevo o la gallina, porque qué fue antes, el pensador político o el lector, porque también de ambas formas se iba nutriendo esta perspectiva de lucha social, ¿no, Evodio? Yo creo que las dos cosas. A mí me gusta, para poner en perspectiva quién es José Revueltas, decir que él nació en 1914, pero 1914 es también la fecha en que nace Efraín Huerta, extraordinario poeta y gran amigo y compañero de lucha, y nace también en el 14 Octavio Paz. Entonces, tanto Paz como Efraín Huerta como José Revueltas, según yo, son hijos del cardenismo. Y voy a decir por qué. Porque Cárdenas toma el poder en el 34, del 34 al 40. Es el sexenio más importante de toda la época posrevolucionaria, desde mi punto de vista. Y es un sexenio altamente politizado, con repartos de tierra, con luchas obreras con sindicatos muy fortalecidos. Es la época de la expropiación petrolera, aprovechando la coyuntura de que se aproximaba la Segunda Guerra Mundial. En fin, es una época extraordinariamente rica y politizada en México. Y en el 34, estos tres personajes que he mencionado tienen 20 años. O sea que les toca formarse un poco en el ambiente también ya muy crítico de la época de Plutarco Elías Calles, y luego que se consolida con el sexenio cardenista. Y todos ellos
participan en el entusiasmo de Cárdenas por llevar la educación al pueblo o por estar cerca de los campesinos. Y una prueba de esto es que los tres, tanto Efraín como José como Octavio, llevados por distintos motivos, coinciden no en los mismos días, pero sí coinciden en vivir en la ciudad de Mérida. Digamos, Octavio Paz, que ha dejado la universidad, se dirige a Mérida a ser profesor en una escuela para campesinos y obreros, una escuela nocturna además, ¿no? José pues va cumpliendo misiones periodísticas que ya ejercía y ejerció casi toda su vida el periodismo. Efraín por algún otro motivo, y los tres son socialistas de corazón. Y ese socialismo temprano de juventud, yo creo que los va a marcar toda la vida. Incluso al propio Octavio Paz, que claro, que luego ya se nos vuelve neoliberal en cierto momento, pero la simpatía que tuvo Octavio Paz por el 68, pues fue motivado por sus antiguas convicciones socialistas de juventud, ¿no? Pero entonces, en ese contexto, creo yo, de una juventud disidente, es que se explica la fuerza, casi fuerza pasional del luto humano, que se publica en 1944. Uh-huh. Ya 43. Sí, bueno, 43, tienes razón, 43, es cierto, se publica en el 43, y que es una novela donde ya hay, y es uno de los elementos que yo quiero subrayar, ya hay una visión desencantada de la Revolución Mexicana. Estos tres intelectuales son hijos de la revolución, pero al mismo tiempo se dan cuenta que esta revolución ya llegó hasta donde podía llegar y que se hace falta una nueva revolución. Entonces, el luto humano es una crítica al gobierno, centrada en un problema campesino. ¿Por qué es crítica al gobierno? Porque el gobierno ha construido una presa, dizque para llevarle agua a los campesinos que necesitan el agua para poder sembrar. Pero un detalle, ya había corrupción en esa época. Qué curioso, ¿no? Y entonces la presa queda mal hecha y no sirve de nada. Y entonces la situación de los campesinos se va agravando y entra en crisis. Eso es un poco la idea de la muerte que está en el luto humano. Es también simbólicamente la muerte de la Revolución Mexicana y un llamado implícito, porque no es un panfleto, es una novela, un llamado implícito a preparar una nueva revolución. Donde esa nueva revolución tiene otro tipo de tintes, donde hay una mirada mucho más social y donde quizás hay una perspectiva del individuo, Álvaro. Bueno, es que hay varios asuntos que tratar aquí. Por ejemplo, el periodo de los años 30, que es importantísimo, ¿no? En Revueltas. Bueno, también en los autores que citó Bodio, porque son amigos de Revueltas, digo, Paz y Efraín Huerta. Pero referido al luto humano, sí, efectivamente, no la escribió para criticar la revolución, sino para mostrar su visión de un México telúrico, profundo, pues lleno de símbolos, ¿no? Ya ves que los personajes de repente encarnan a mitos precortesianos, ¿no? Y él los compara con esos mitos, como el cuchillo de piedra, el de obsidiana, la religión católica que está ahí sangrando sangrando la mente de los campesinos. Y bueno, si no le escribió como una crítica a la revolución, sí se ve eso, el fracaso del proyecto revolucionario, hasta en casos como ese proyecto agrícola, porque la presa iba a servir de riego, ¿no?, a una extensa zona, en concreto es una zona de la laguna, pero se cuartea por los líderes venales que hay, por la corrupción, y claro, el proyecto, uno de los proyectos agrícolas importantes de la revolución se viene abajo, entonces fracasa,
y ante el fracaso no queda más que el vacío. Y estos personajes no luchan más que primero por sobrevivir, pero después se suicidan frente a el caos que ha sembrado la misma revolución, ¿no? Una cosa que Evodio citó, los viajes de estos tres personajes a Mérida, y es que yo acabo de volver, ¿no?, a Mérida con ese recuerdo que tenía de que Revueltas había ido en 1938 a Mérida a dar clases, pero se fue en una larga estancia pensando que tenía allá un trabajo asegurado, que nunca lo tuvo, en unas primarias que los camaradas del partido le habían preparado allá. Entonces, lo que escribió es un epistolario que da, lo digo porque somos académicos, que da para una tesis. El epistolario de Revueltas, nada más el de Mérida, con el diario que escribió allí sobre su viaje a la Unión Soviética, porque ahí lo rescata, el viaje del que estamos hablando, de 1935. Pero me llamó la atención y así comencé esa charla en Mérida ahorita, con esta frase que, bueno, llama la atención. Le dice a Solveig, que es Olivia, su mujer, que está en México embarazada, esperando a su primera hija, bueno, lo que va a ser su primera hija, y le escribe día y noche a aquel hombre, aquel militante, aquel escritor en ciernes, que está en Mérida, que un viaje a Mérida en ese tiempo, y en esas condiciones que fue él, que no fue en avión, ¿no? Bueno, tú bien sabes, le dice, que la pobreza me da mucha alegría. Esto escribió Revueltas en Mérida en junio de 1938, a pesar de que Lara y Lara, el director del Diario del Sureste, lo había nombrado colaborador permanente para que enviara artículos, para que escribiera artículos para este periódico, que era también un periódico de izquierda, un periódico sólido en ese momento, ¿ok?, pero que pagaba por colaboración 10 pesos. No sé si haya sido mucho, poco o suficiente, pero el caso es que simbólicamente los pagaba, porque tampoco Revueltas los recibía. Entonces, también al mismo tiempo que estaba escribiendo para el Diario del Sureste, mandaba artículos a El Popular, que ya acababa de surgir el periódico, y Revueltas ya era un colaborador del periódico. Entonces, también le escribe a Olivia Peralta desde el dolor, las carencias y la gran solidaridad con los oprimidos de la tierra. En mi próxima carta, le dice, te mandaré un artículo para El Popular. Debes entregárselo a Octavio Paz o a Enrique Ramírez y Ramírez. En cuanto te paguen, le dice, y luego se publique, que te digan cómo se cobra, y nada de mandarme el dinero, sino que te quedas con esos 10 pesos. El resultado de este viaje de 4 meses a Mérida, tan prolífico para él, porque cómo escribió, colegas, qué barbaridad, de una manera frenética y desesperada. Pero claro, pues es que imagínate con una esposa que está trabajando y que tiene 6 meses de embarazada y que él la adora, bueno, en fin. Entonces, ¿cómo regresó Revueltas cuando ya se cansó de trabajar, pero también de ver que sus esperanzas pues no fructificaron, porque no hubo el trabajo que le habían ofrecido en las escuelas, por no tener, es que no tenía ni la secundaria Revueltas, entonces no tenía los papeles. No, ni la primaria. Sí, entonces ella le tuvo que mandar, sí, yo creo, sí, no me acuerdo, no terminó la primaria porque en 6º año, en el alemán, se va del colegio y luego se va de casa. Entonces tiene que mandar a Olivia 50 pesos para el regreso. Así terminó ese capítulo, pero no, es que no terminó así. Es que la crónica
de mi viaje a la Unión Soviética, que empezó a publicar ahí en el Diario del Sudeste, ¿no?, en pequeñas entregas, es estupendo. Escribe un miembro del Partido Comunista Mexicano, estalinista puro, pero hasta en eso Revueltas de verdad es revolucionario. Es un revolucionario al quien tenemos que seguir escuchando, recordando, como lo estamos haciendo en este programa especial de Radio Educación, evocando a José Revueltas. Vamos a hacer una pausa. Bueno, todo el mundo sabe que fue un gran escritor, que hay que releer, que hizo grandes obras literarias, que hizo guiones y adaptaciones para el cine en la época de oro del cine nacional, y bueno, y que además fue un gran pensador dentro de la izquierda, ¿no? Siempre una persona de espíritu libre, de pensamiento libre, que siempre luchó por tener un pensamiento crítico. Yo creo que en este momento, pues eso es muy importante, rescatar su figura como un intelectual comprometido, pero comprometido con las ideas de izquierda reales, y más que con los dogmatismos y fanatismos, con un pensamiento que llevara la conciencia del ser humano, ¿no? Él luchó mucho contra la enajenación, le asustaba mucho el proceso de enajenación de la humanidad. Sí, creo que es muy importante retomarlo, y él como una figura importante es para mí uno de los intelectuales más representativos de la honestidad, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo que necesitamos, porque yo creo que ya no hay ideales, ¿no? Como que hay un mundo lleno de confusión, donde ya no están las cosas muy claras, ¿no? Y yo creo que tenemos que regresar a pensar en los derechos humanos, en lo que es el hombre en realidad. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Algunos recuerdos de José Revueltas. Agosto de 1968. Este auditorio repleto de estudiantes que iniciaban un movimiento que nadie sabía a dónde nos iba a conducir. Primer intelectual que se presenta en este auditorio, José Revueltas, con un traje gris, un gran portafolio. José Revueltas se queda en esta facultad de Filosofía y Letras y de inmediato se integra al comité de lucha. Revueltas duerme con el mismo traje que llegó en los escritorios de esta facultad, boca arriba. Revueltas discute de igual a igual con los estudiantes que han iniciado este movimiento. José Revueltas sale de este auditorio para caer preso. Estos son, compañeros, algunos vislumbres que se me ocurren respecto de la integración de José Revueltas al gran movimiento estudiantil popular de 1968. José Revueltas deja una lección de dignidad, pero una lección de dignidad revolucionaria. Ante el cadáver de José Revueltas, queremos refrendar de una vez y para siempre nuestro compromiso indeclinable de continuar en la misma batalla en la que él se empeñó desde sus 14 años. Compañero José Revueltas, venceremos. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos. Acabamos de escuchar toda una recreación
sobre uno de los momentos políticos más duros para nuestro país y que sin duda marcaron un antes y un después en la vida de José Revueltas. Primero, por supuesto, escuchamos a su nieta Hilda Revueltas hablar de el escritor y de todas las actividades que en realidad llevaba a cabo José Revueltas, y después la voz de Gustavo Díaz Ordaz en aquel momento emblemático, y sin duda lo más importante, escuchamos a Roberto Escudero de la revista Punto Crítico. Y bueno, y habría que meterse entonces a lo que fue ese sepelio, ese momento en que toda esta juventud enfebrecida del 68 y también indignada por, mira nada más las declaraciones de Díaz Ordaz, ¿no?, sobre el movimiento y sobre los estudiantes, indignada, convierte ese entierro en un mitin político que le pide Martín Dosal a Bravo Aguja, el secretario de Educación Pública, que había enviado Luis Echeverría, que abandone ese jardín, bueno, ese panteón, ese cementerio, que por favor, ¿cómo se le ocurrió venir en representación de un gobierno que tenía sentenciado a José Revueltas y que moría en ese momento Revueltas, sentenciado por el gobierno mexicano, y le pide que por favor se vaya, ¿no? Entonces lo apartan al menos a Bravo Aguja, y toda esta juventud se pone a gritar allí vivas a Revueltas, No, y a cantarla. Nos ¿sí? hacen cantar la La internacional, pero casi nadie nos la sabíamos. Entonces fue muy chistoso. Tú sí estabas, yo no estaba. ¿Tú estabas? Sí, yo estaba ahí, me tocó estar ahí. Yo vi ese momento donde salió de la nada Martín Dosal y dijo, y cayó al secretario de Educación Pública que está leyendo su discurso. Le dije, no, ¿usted qué está haciendo aquí? Pero quizás lo interesante o lo que más la médula del asunto es la formación comunista que tuvo Revueltas desde joven, desde los años 30. Y yo quiero hacer justicia a los emigrados de aquella época, porque gracias a la política de apertura de Cárdenas, México fue un país hospitalario, por supuesto, para la inmigración española, pero no solamente los españoles. Aquí llegaron checos, austriacos, alemanes y de otras nacionalidades. Los alemanes venían directamente huyendo de Hitler, ¿no?, del nacionalsocialismo. Y en esa época yo quiero hacerle justicia a un libro de Marx que fue decisivo y que acompañó toda su vida el recorrido teórico de ese marxista auténtico que era José Revueltas. Y es que fue un grupo de alemanes los que tradujeron los escritos de economía y de política que se acababan de conocer en Europa en 1931-32. Entonces Otto Ruhle, que era un emigrado alemán, y su esposa, que era checoslovaca y que era psicóloga y pedagoga y filóloga, deciden hacer la traducción de ese libro que se conoce ahora como los manuscritos económico-filosóficos del 44, de 1844. Es una obra de juventud de Marx. Pero esa obra se publica en las obras completas de Marx en alemán por primera vez, porque nunca se publicó en vida, sino se había quedado como manuscrito. Se publica en Alemania en 1932, y es un libro que causa revuelo, porque es un libro donde, por supuesto, el concepto de enajenación es central, pero no tiene el dogmatismo que van a tener otros textos del propio Marx. Entonces fue muy bien recibido ese texto por la socialdemocracia, ¿no? Y ese libro marcó decisivamente a José Revueltas, porque se lo llevó incluso a Lecumberri, en la época en que escribe otro texto maravilloso que tenemos que mencionar, El Apando. Sí, claro. Es una verdadera obra maestra, y es la obra de madurez
máxima que obtiene ya como escritor José, pero sí es ese texto traducido por la inmigración alemana aquí en México la que marca decisivamente a Revueltas, con conceptos como la enajenación, la economía política, el equilibrio que hay que buscar entre el hombre y la naturaleza. Y me surge a mí una hipótesis muy literaria, si ustedes quieren, porque ¿qué hubiera pasado si José, estando en el colegio alemán, decide terminar su educación o no se ve obligado a dejar la educación alemana? Hubiera sido un tipo de marxista muy diferente, porque justamente lo que le ha pasado tradicionalmente a los marxistas mexicanos es que están basados en traducciones de Marx, no en los textos originales. Y si José hubiera persistido en su estancia en el colegio alemán, sería el primer marxista mexicano que podía leer a Marx en su lengua. Eso le hubiera dado una contextura extra. Es algo que yo imagino, porque no eso pero es lo que pudo haber sido y nunca fue. Pero una de las cosas que sí fueron es que el 68 fue un antes y un después. Si bien el desarrollo político, social, literario de José Revueltas se dio a lo largo de las décadas, a partir del 68 se tuvo otra visión de Revueltas, ¿no? De su literatura y de su pensamiento, Álvaro. Bueno, es que el 68, claro, marca toda esa generación y Revueltas se inscribe ahí, pero bueno, es mayor, ¿no? Y lo veían como el maestro y la juventud encuentra en él lo que estamos diciendo, pues un símbolo también de la izquierda. ¿De qué tipo de izquierda? Una izquierda que él representa de grandes caídas que hay que citarlo, ¿eh? Porque claro, el 35 él va a Moscú y no se entera de los juicios de Moscú. ¿Sabes cuánto se quedó en Moscú? Alrededor de 6 meses viviendo allí. Uh-huh. Visitó al camarada Vadillo, que Revueltas regresa en octubre, después de que se había ido en mayo, ¿no? Como representante mexicano de las juventudes comunistas. Y tampoco percibió nada de la persecución que tuvo su camarada Evelio Vadillo, con el que había estado en las Islas Marías, ¿ok? Y que va a dar a Almatá, un campo que es de concentración, bueno, que está en Siberia, donde es confinado este mexicano durante 25 años. ¿Y qué delito tiene? Ese comunista que fue a la Unión Soviética a ver la construcción del hombre nuevo. Bueno, pero no me quiero desviar en eso, sino decir que en ese momento Revueltas, ¿ves?, sigue siendo estalinista puro, ¿no? Un comunista que obedece la línea del Partido Comunista. Y hay que citar que el Partido Comunista Mexicano, que seguía las líneas del Kremlin y de la Internacional Comunista, de la Comintern, nunca apoyó al presidente Cárdenas. Entonces el Partido Comunista mexicano se quedó al margen de las grandes movilizaciones del cardenismo, nada menos. Revueltas, pues ahí está, observando la situación contra la cual se va a rebelar posteriormente, y ahí es donde resurge ese espíritu rebelde y de ortodoxia, bueno, revolucionaria de Revueltas, porque no se queda empantanado en una visión de la sociedad, del cambio que debe de... No se queda con eso, sino lo supera. Pues vamos a continuar con esta remembranza de José Revueltas, hoy que se cumple el 50 aniversario luctuoso, pero antes vamos a escuchar lo siguiente. Cuando se metió a trabajar en el cine, empezó con adaptaciones y haciendo guiones, pues él influyó mucho con su visión de izquierda en la época de cine de oro del cine nacional, ¿no? Pues poniendo de relevancia
a los campesinos, a los pobres, hablando de los temas de la injusticia. Y creo que en ese sentido, pues, logró llegar muy lejos, porque el cine mexicano llegó a todo el mundo, pero él pudo imprimir ahí una visión distinta, ¿no? De darle voz a los de abajo. No logró lo que él hubiera querido, porque siempre la industria del cine es una industria, pero sí marcó profundamente también con su pensamiento en ese ámbito de las artes, ¿no? Él escribió, hizo poesía, hizo teatro, hizo ensayo, hizo filosofía, exploró todas las vías posibles de la literatura, fue poeta. ¡Ahí está el Meche y la Chata! Grítales, chirrales, algo para que sepan que estamos aquí. ¡Esos pinches monos, hijos de su puta y recogida madre! Ya me vi al Meche y la Chata. ¡Ahí vienen! ¿Qué habrá pasado con la mamá del carajo? ¿No se habrá rajado? Si se rajó, el que la pagará es el carajo. Porque ahora sí no se nos va vivo. Ya, Carmela, no mames, me está lastimando. Ahora lo que importa es lo que traiga la vieja. ¿Se lo entregaron? Clarineto. Ya. Deja a la vieja. ¿Dónde está mi hijo? ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¿Dónde está? ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¿Dónde está? ¡Sáquenlo! 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 ¡Cálmenla! ¡Cálmenla! Ahorita sacamos a los apandados para que hablen con ellos. Pero cálmenla. Difícil solventar en un solo programa todo lo que produce y ha producido José Revueltas. Acabamos de escuchar de nueva cuenta un testimonio de Hilda Revueltas, su nieta, y fragmentos de la película El Apando, dirigida por Felipe Casals. Ya nos queda muy poco tiempo. Seguimos agradeciendo a Álvaro Ruiz Abreu y a Evodio Escalante que nos hayan acompañado para rendir este mínimo homenaje a José Revueltas. Pero hay quizá una conclusión, hay detalles que siempre hay que dar y que me gustaría, Evodio, Álvaro, que lo diéramos como una especie de conclusión, aunque la vida de Revueltas no concluye en su pensamiento, Evodio. Bueno, yo estoy de acuerdo que se defina a José Revueltas como un disidente radical y un disidente de toda la vida, pero creo que en honor a los hechos históricos hay que matizar, porque en efecto, Revueltas empieza como un comunista de corazón, pero atenido a los dogmas de la época. Por eso se inscribe en las Juventudes Comunistas siendo muy jovencito, y por eso le toca estar en Moscú, y creo que conocer de lejos a Stalin. Y eso aparece en la novela. Es algo que lo impresiona tanto que lo decide incluirlo en esta novela que hemos mencionado, el luto humano. Pero hay una especie de oscilaciones, porque conforme va madurando comienza a tener una visión crítica del propio partido. A él le importa, a él le va la vida por el partido, es un comunista de cuerpo entero, pero ve que hay una especie de credulidad, de cerrazón casi religiosa en los líderes que aceptan sin inmutarse las consignas que vienen del Kremlin y de la Internacional Comunista, y entonces publica Los días terrenales, que es una novela que causa un escándalo en la izquierda bien pensante de la época, y queda tan afectado Revueltas que sinceramente cree que se equivocó. Entonces por eso pide que retiren la novela,
de circulación y suspende las presentaciones de su obra de teatro, porque también era dramaturgo. Es un personaje muy complejo y muy rico, pero hay algo que se nos olvida, que en cierto momento Revueltas tenía un reconocimiento incluso oficial, porque justamente en los años 60, me parece que en el 65, Empresas Editoriales, que ya desapareció, publica por primera vez la obra literaria completa hasta ese entonces, de José Revueltas, en 2 tomos. Y esa obra tiene tal impacto en el medio cultural mexicano que deciden darle el Premio Nacional de Letras. ¿Y quién creen que le da ese premio? Díaz Ordaz. Y él lo agradece, pero espérense un momento. Es Díaz Ordaz en el 67, no se sabía nada nadie sabía que venía el 68, fue un hecho inesperado, una ruptura, cayó como un rayo el 68, y entonces es una paradoja que ilustra bien la vida de Revueltas. En el 67 recibe ese premio y da un discurso agradeciéndole al presidente, y pues digo, claro, tenés que agradecer, ¿no? Y en el 68 se rebela contra ese mismo presidente. Oscilaciones, Álvaro, que tú mencionabas hasta religiosas podrían mencionarse, ¿no? Sí, bueno, y literarias, como ya mencionó varias de estas luces y sombras, Evodio, que vivió Revueltas y que están, pues ahí, claro, en su historia política, ideológica y cultural. Hay que citar que también en materia literaria, fíjate nada más, en sus 2 primeras novelas, para citar Los muros de agua del 41, El luto humano del 43, siempre hay un héroe positivo, producto del realismo socialista, ¿ok? Siempre. En la primera novela del 41, la camarada Rosario, es un ejemplo de bondad, de sabiduría ideológica, de comprensión hacia el prójimo. Otra vez la religiosidad que está presente en él. En el luto humano, acuérdate que está Adán, pero está Natividad. Adán es la parte oscura, diabólica del poder, mientras que su compañero Natividad, nada menos, que es un Cristo, ¿de qué? Del comunismo. Bueno, ya para la gran novela de él, del 49, que es Los días terrenales, el escenario ha cambiado. Los héroes positivos aquí ya están en duda. Y los que hay en la novela, que son del Partido Comunista, representan el dogmatismo en estado salvaje. Entonces, date cuenta que Revueltas efectivamente siempre está entre un lado y el otro. ¿Cuál? Entre el lado oscuro de la historia y el lado que pinta un poco la esperanza, ¿no? Con esta idea nos quedamos y les agradecemos mucho a Evodio Escalante y Álvaro Ruiz Abreu que nos hayan acompañado para platicar acerca del 50 aniversario luctuoso de José Revueltas. Y este fue un programa del Departamento de Información Cultural de Radio Educación, en el cual participamos en la realización Wendy Ábalos, en el guión y la conducción Jesús Alejo Santiago, musicalización a cargo de Claudia Guzmán, operación en estudio Luis Luna, Salvador Valero y Fortino Longines, redes sociales Tania Nicanor y Mestli Torres. La voz de José Revueltas y fragmentos que aparecen en este programa fueron retomados de Voz Viva de México de la UNAM, los documentales Homenaje a José Revueltas 1 y 2 de Julio Pliego, el podcast a 110 años del natalicio de José Revueltas de la Fonoteca Nacional y la película El Apando de 1976 dirigida por Felipe Casals. Y gracias a las estaciones que se enlazaron en la transmisión de este programa: Spanish Public Radio de Chicago, Illinois, Radio Chapingo en el Estado de México, La Voladora Radio del Estado de México,
XHTYL, Radio Tierra y Libertad de Nuevo León, Cultura México, señal internacional 6185, Radio Educación de la Ciudad de México. Soy Jesús Alejo Santiago y les agradezco por habernos acompañado en esta evocación al 50 aniversario de José Revueltas, el eterno disidente. José Revueltas. Palabras en libertad. 50 aniversario luctuoso del eterno disidente. Y de pronto descubro el marxismo, dije, no, pues esta es la causa que hay que seguir.